Miren, mis amados, y hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender el consejo de Dios, que siempre es oportuno, que nos llega como un refrigerio, porque uno de los refrigerios del Señor es la palabra de Dios. Esos refrigerios que nos bendicen, que nos fortalecen y nos llevan a vivir en victoria en esta vida. Hoy, mis amados, vamos a hablar de conociendo la voluntad de Dios para este año. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos les gustaría hacer la voluntad de Dios? Digan amén. Yo pregunto, ¿cuántos les gustaría hacer la voluntad de Dios en este año? Digan amén. Amén. Déjeme decirle, mi hermano, que no solamente es mi deseo, sino es mi pasión en mí hacer la voluntad de Dios. En mi corazón hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo no necesito aquí colocar una fachada delante de ti y hablar bonito para que tú me creas. Pero déjame decirte que una de las pasiones en mi corazón es conocer la voluntad de Dios y hacerla. El salmista dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Ahora la pregunta es, mi amado, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque para hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Mi amado, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es el propósito de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es la intención de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es el deseo de Dios para nuestras vidas. Como dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Las personas creen que si tienen dinero, eso es todo. Pero hay personas con mucho dinero llenos de problemas, sin familias, disgregados. Y hoy es donde tenemos que arrancar de nuestra mente esa idea que si tenemos finanzas estamos bien. No, la palabra de Dios dice que si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces estamos completos. Diga conmigo, yo estoy completo. Ahora, ¿por qué estás completo? Porque tienes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo conocer la voluntad de Dios para este año 2024. Como esto es tan poderoso, es tan glorioso, vamos a orar ahí. Vamos a clamar al Señor que tu espíritu y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, se alineen para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompa la roca. Señor, que rompa la dureza de corazón, que rompa la incredulidad, que rompa la apatía, que rompa el desgano en el nombre de Jesús. Señor, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén atentos a la revelación de tu palabra y que seamos empoderados, Señor, con esta palabra para vivir haciendo tu voluntad, porque el hacer tu voluntad, Señor, es lo que nos agrada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora, mis amados, la voluntad general de Dios está manifestada en su palabra. La voluntad de Dios está manifestada en su palabra. ¿Quieres conocer la voluntad general para la humanidad? Pues lee, estudia y medita la palabra de Dios, que ahí está la voluntad de Dios. Mis amados, dice el Padre nuestro, que se haga la voluntad de Dios, que como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Mis amados, así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, Dios quiere manifestar esa voluntad aquí en la tierra. Ahora, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Escúchalo bien. Así como escuché en estos días una publicidad que me impactó, dice, nadie nació para morir en un accidente en la carretera. ¿No es así?
Nadie nació para eso. De la misma manera, nadie nació para ir a condenación en el infierno. Nadie nació. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero también la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Por eso tú no puedes orar, ay, ¿será que será la voluntad de Dios que me sane? No, es la voluntad que todos seamos sanos. Pero también es la voluntad que todos seamos liberados. Es la voluntad de Dios que vivamos en paz. Es la voluntad de Dios que seamos gobernados por gente temerosa de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes y yo conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios tenemos que conocerla. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si no la conoces. Ahora, si no la conoces, menos la vas a obedecer. No podemos obedecer algo que no conocemos. Hay cosas que por la palabra de Dios sabemos que es la voluntad de Dios. Como les decía, salvación, sanidad, liberación. El perdonar es la voluntad de Dios. Tú no tienes que preguntarle a Dios que si debes perdonar, porque la voluntad de Dios es que tú perdones a aquella persona que te ofendió. Ahora, ¿quiénes son los que nos ofenden? Aquellos que más amamos. Aquellas personas que han sido importantes para nosotros, es la que más nos duele y tenemos que perdonar. Ahora, pero hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, ¿qué profesión voy a tomar en la vida? Un adolescente. ¿Qué estudiar? ¿Qué carrera? ¿Con quién casarme? ¿Dónde vivir? ¿En qué iglesia congregarme? Eso no dice la Biblia. Por eso tengo que pedirle a Dios que me guíe y me muestre su voluntad. Ahora, ¿cómo se logra conocer la voluntad de Dios? Pues, mi amado, teniendo una relación con Dios. Diga conmigo, relacionándome con Dios. Haciéndonos amigos de Dios. Es la única manera que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Teniendo una relación con Dios. Luego que tenemos esa relación con Dios, Dios nos muestra su voluntad y tenemos que obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú nunca podrás caminar en la voluntad de Dios si no la conoces y la obedeces. Nosotros caminamos en la voluntad de Dios cuando la conocemos y la obedecemos, porque hay cosas que conocemos que es la voluntad de Dios, pero no lo hacemos. Ahora, ¿por qué muchas veces Dios nos deja de hablar? Porque conociendo la voluntad de Dios no la obedecimos. Ahora, mis amados, les decía que el mejor lugar para estar en este mundo no es ni Dubái, no es ni París, no es ni Cancún, no es ni Nueva York, no es ni la iglesia de Hillsong en Australia. No, el mejor lugar para estar en esta tierra es en la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú estás en la voluntad perfecta de Dios, estás en el mejor lugar de la tierra. ¿Por qué? Número uno, porque la voluntad de Dios es un lugar de refugio. Mis amados, la voluntad de Dios es un lugar de refugio, aunque no es un lugar físico, es un lugar espiritual, pero la voluntad de Dios es un lugar donde podemos refugiarnos. Dice Isaías 25:4 en la versión NTV, dice: oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor. ¿Por qué? Porque hay muchos opresores y despiadados que quieren atormentarnos y destruirnos con sus tormentas. Hay muchas cosas allá afuera que nos quieren destruir. Entonces, mis amados, el hacer la voluntad de Dios es un lugar de refugio. Cuando tú te acoges a la voluntad de Dios, empiezas ahí a sentir el refugio de Dios. No hay nada más hermoso que refugiarse en la casa del Señor. Una vez yo tuve un tiempo difícil en Barranca.
donde nos empezaron a boletear y a pedir plata y a hacer llamadas extorsivas. ¿Sabe yo qué hice? Corrí a la casa de Dios. Me sentí refugiado en la casa de Dios. Porque la voluntad de Dios es que vayamos a su casa, porque allí es un lugar de refugio. Allí nos sentimos protegidos. Allí nos sentimos en esa bendición de refugio que Dios nos da. Ahora, número 2, la voluntad de Dios es un lugar de seguridad. Dice aquí que cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, nos sentimos seguros. Se siente seguro. Se siente bien. Se siente protegido. Cuando uno está en la voluntad perfecta de Dios, se siente seguro. No importa que esté en un país complicado, con inseguridad o situaciones complicadas, no. Cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, nos sentimos seguros. No hay sombra de duda. ¿Será o no será? ¿Será aquí? ¿Será por allá? ¿Será en este lugar? ¿Será en otro lugar? No hay sombra de duda. Cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, ¿cierto? Estamos seguros en esa voluntad. Número 3, la voluntad de Dios es un lugar de cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Los que algún día han tenido o tenemos celular y llegamos a hacer una llamada y no sale, no hay línea, no hay internet, no hay señal. Entonces nos dicen, es que ahí no hay cobertura, hasta allá no le llega la señal. Mi amado, cuando tú estás en la voluntad perfecta de Dios, siempre hay señal del cielo. Siempre estás comunicándote con Dios. Siempre estás escuchando la palabra de Dios. Siempre tienes cobertura para tu espíritu. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, nos sentimos sin cobertura. ¿Cómo se siente ahora una persona sin señal? Uy, chanfle, ¿qué pasó? ¿Cómo llamo? ¿Cómo pido auxilio? Se siente solo, se siente solitario. Se siente como cuando una vez Dios nos dio la oportunidad de estar con mi esposa allí en Seúl, Corea, visitando los avivamientos en aquel país. Y de pronto nos extraviamos del grupo por un momento. Entonces nos fuimos a buscar el bus donde nos había dejado y cuando llegamos había un solo bus. Cuando llegamos habían como 20 de los mismos y todos iguales. Y fui a tratar de hablar con un policía. Era como un policía bachiller, un hombre muy joven, aunque los coreanos comen años, ¿no? Uno de 70 parece como de 35. Esa es la bendición allá. Se veía muy joven y yo medio fui a hablar en algunas palabras que sé de inglés. No sabía de inglés ni pío, nada. Me hablaba en su idioma. Fui a tratar de hablar con un señor del bus y me bajó a empujones del bus. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me comunico? No tengo con quién comunicarme. Ahí me sentí sin señal. Ahí me sentí grave. Fue como y más que estaban como las 6 de la tarde, como oscureciéndose y había una penumbra ahí. Empecé a mirar por alrededor. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos comunicamos? Mi amado, eso le pasa a la gente cuando tenían cobertura con Dios, pero la perdieron. Salieron de la señal, salieron del radio de acción de la señal de Dios, desobedecieron a Dios y ya no tienen comunión con Dios. Y entonces están sin señal. Pero cuando tenemos la señal, cuando tenemos cobertura de Dios, pues mi amado, nos sentimos bien y bendecidos. Ahora, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no nos vamos a preocupar porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando uno está en el centro de la voluntad, no se preocupa por qué pagar o por qué no pagar o si hay que comer. No, está en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando está en la perfecta voluntad de Dios, siempre hay provisión. Siempre hay bendición. Siempre hay gracia.
Cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, Dios se glorifica de una manera poderosa. Número 4, la voluntad de Dios es un lugar de paz. Dice así: cuando no estamos en la voluntad de Dios, no tenemos paz. Cuando una persona no está en la voluntad de Dios, siente desasosiego. Y aunque esté comiendo manjares, esté en los mejores restaurantes, pero siente un desasosiego, siente una intranquilidad, se siente inseguro. ¿Por qué? Porque no tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando uno está en la voluntad perfecta de Dios, tiene paz. Yo le decía a mi esposa en esta semana que estuvimos aquí buscando el rostro del Señor, le dije, Mari, este es uno de los mejores ayunos que hemos tenido. Porque he sentido una paz en mi corazón. Es algo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Porque estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios nos ha agradado. Ahora, número 5. La voluntad de Dios determina nuestro destino. ¿Sabe dónde vas a terminar? Depende a quién le estés obedeciendo. La voluntad de Dios determina tu destino. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Bien o mal? ¿En bendición o en maldición? Eso lo determina si hacemos o no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre nos lleva a buenos pastos. Aunque al principio parezca pequeño, pero el fin de la voluntad de Dios siempre es grande. Eso es poderoso, mis amados. ¿Por qué? Porque hay algunos que comenzaron haciendo la voluntad de Dios, pero se desviaron y terminaron a una orilla, estancados afuera, muertos, porque se salieron de la voluntad de Dios. Hoy en la mañana escuchaba al pastor Andrés Corson, de 6:30 a 7, está ahí en Blue Radio. Escúchalo los domingos, es una bendición. Este es un maestro de la palabra. Y él decía, mire, mi papá vino de Australia con varios misioneros, y todos eran familias de misioneros. Y estos misioneros vinieron con hijos. Y el único de todos esos hijos de misioneros que está sirviendo a Dios soy yo. Es más, soy el único que estoy sirviendo a Cristo porque los demás volvieron atrás. Y uno se pregunta, ¿qué pasó, hijos de misioneros? Por eso no venga solo a la iglesia, ven con tus hijos. Porque la voluntad de Dios es que los traigas, que los forces a entrar. Llegará un momento que ellos crecerán y tomarán su determinación. Pero mientras estamos aquí en la tierra, los estorbamos y los traemos. Para que tú en 20, 30 años no termines diciendo lo mismo que estaba diciendo hoy Andrés Corson. Muchos vinieron, pero muchos se quedaron en el camino. Se quedaron atrás. Por eso recuérdalo bien. Una de la voluntad de Dios es que todos vengamos como familia a la casa de Dios. Ahora, mis amados, ¿por qué es importante hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué es clave? ¿Por qué nos beneficia? Recuerda, en esta tierra nadie da puntada sin dedal. En esta tierra no hace las cosas porque sí. Todo lo hacemos por un interés. Así como Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo envió para morir, pero para ganar a muchos de la misma manera. Nosotros morimos a cosas para ganar cosas para el reino de Dios. Dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, ¿a quién le está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿A gente que no conoce a Dios? No, a creyentes. Le está hablando a
hombres y mujeres temerosas de Dios. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verso es bien impactante, pero si lo empezamos a escudriñar, nos da una revelación preciosa. En el Antiguo Testamento, la función del sacerdote es presentar sacrificios espirituales a Dios, y traía animales para hacer esos sacrificios espirituales a Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya Dios no pide animales, sino dice que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo. Por eso nosotros somos corderos de la manada, somos ovejas para ser sacrificados en el altar para Dios, como sacrificio vivo. Ahora, mis amados, el mundo espiritual es activado cuando hacemos sacrificios vivos para Dios, cuando sacrificamos para Dios, cuando alabamos a Dios y cantamos al Señor. Estamos sacrificando a Él, ¿cierto? Estamos determinando a alabar al Señor. Cuando oramos, ¿sabías tú que la oración es un sacrificio? Por eso te cuesta tanto orar, porque es un sacrificio. La intercesión es un sacrificio. ¿Sabías que el ayuno es un sacrificio? Por eso nos cuesta ayunar. ¿A cuántos les gusta ayunar? Digan amén. No muchos les gusta ayunar, porque eso requiere un sacrificio. El ofrendar es un sacrificio. Pero mis amados, otro sacrificio es leer y meditar en la palabra de Dios. Es un sacrificio. No, pastora, tampoco. En estos días hablaba con una persona y dice, uy, yo hace años que no leo la Biblia. Porque es un sacrificio. Es un sacrificio, por ejemplo, leer los profetas mayores. Es un sacrificio leer Jeremías y empezar a ver, esto yo no entiendo mucho, esto que dice aquí, que vino, que pegó, que quitó, que esto yo no lo entiendo mucho. Mejor leo los proverbios y los salmos, lo que me gusta, lo que me bendice. Es un sacrificio leer, meditar en orden la palabra de Dios. Es un sacrificio. Que tú tomes la Biblia y empieces a leerla. Algunos prefieren mejor ahí el mensaje que le llega a través de WhatsApp, el devocional bonito, que le alivia el alma, pero no hace cambios o transformaciones en su vida. Por eso, cuando tú veas la palabra de Dios y la tengas ahí para leer, pero sientas un rechazo de no hacerlo, recuerda, es un sacrificio. Es un sacrificio vivo que hacemos para Dios. Ahora, ¿por qué sacrificio vivo? Porque es un acto voluntario. Dios no obliga a nadie a que ore, ni que ayune, ni ofrende, ni lea, ni medite la palabra de Dios. Dios no obliga a nadie. Es aquellos que quieren agradar a Dios los que lo hacemos. Por eso es un acto voluntario para acercarnos a Dios. Ahora, Dios dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Para algunos es un sacrificio venir a la casa de Dios, porque le llegó a los amigos, los vecinos, las invitaciones y una cantidad de cosas. Y entonces no aguantan el voltaje de la invitación y dicen, no, yo mejor voy allá. Porque no han entendido que venir a la casa de Dios es un sacrificio vivo que presentamos a nuestro Él. Ahora, ¿por qué nuestros cuerpos? Porque estamos vivos. Levanta tu mano. Los vivos levanten la mano. Estamos vivos. Colóquese de pie ahí, por favor, los vivos. Estamos vivos. Y estos vivos son los que Dios anhela y quiere que presenten sacrificios para Él. Aleluya. Apláudele al Señor ahí. Y te puedes sentar.
Ahora, cuando tú oras es un sacrificio. Cuando tú ofrendas es un sacrificio. Cuando tú apartas una primicia es un sacrificio. Cuando tú ayunas es un sacrificio. Cuando tú lees y meditas en la palabra de Dios, tienes que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario. Está la palabra de Dios y aquí está el celular. Está la palabra de Dios y está el computador. Está la palabra de Dios y está el televisor. Tengo que sacrificar mi carne, mi ego, mi yo, para realmente ofrecer ese sacrificio vivo a Dios. Ahora, Dios ve con agrado ese sacrificio. Cuando hacemos sacrificios voluntarios, decimos, Dios dice, esa persona realmente quiere acercarse a mí. Realmente esa persona quiere buscarme. Esa persona quiere algo de mí porque se está acercando. Ahora, cuando ayunamos, estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y eso es duro, mi amado, aún para los siervos de Dios. Yo conocí un líder que decía, no, aquí los sábados eran de ayuno. Y venían 2 o 3. Y entonces declaramos que vengan bien desayunaditos. Y vienen muchos, cantamos, alabamos y saltamos y nos vamos contentos. Entonces eso sí le parecía bien. Porque estaban agradando su carne, su alma. Ahora, mis amados, ¿a cuánto les cuesta ayunar? Levante su mano. Nos cuesta ayunar. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Es un sacrificio para Dios. No es agradable ayunar. No es agradable dejar de comer. Ahora, pero déjame decirle algo. Que cuando sacrificamos a Dios y cuando venimos a la casa de Dios, estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios. Algunos vienen de lugares lejanos. Por ejemplo, la familia de Ivo y su esposa atraviesan la ciudad para venir a esta casa. Vienen a tercer cielo. Eso es un sacrificio. Algunos vienen de barrios distantes. Eso es un sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿no hay otras iglesias cercanas para que vayan? Sí, hay muchas y mejores. Y con más banda y con cosas más grandes. Claro que sí. Porque iglesias hay en todo lado. Ahora, ¿por qué ellos no van ahí? Porque si ellos fueran allí, no irían por la voluntad de Dios, sino irían por conveniencia. No porque es la voluntad de Dios. Y algunos van a iglesias por conveniencia. No estoy diciendo que los que viven cerca o son vecinos de la iglesia lo están viniendo por conveniencia. No, no, Señor. A ellos les tocó más fácil. Pero a unos les toca duro. Hay que madrugar, hay que alistarse para venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vienen ofreciendo un sacrificio. Mi hermana Cleo está por aquí. Ella ahora está aquí cerquita de la iglesia. Es una guerrera intercesora aquí, columna de la iglesia. Y tiene la bendición de ver el techo todos los días de la iglesia. Pero ella antes donde vivía, había una iglesia detrás de su casa. Ella fácilmente podía salir por el patio y escuchar el servicio. Facilito. Pero ella no lo hacía. ¿Por qué? Porque ella no se acomodaba. Ella no lo hacía por conveniencia. Nosotros estamos en este lugar porque es la voluntad de Dios. Por eso, mi amado, hoy tú estás aquí en el mejor lugar, en el lugar donde Dios te colocó. Porque es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hay algunos que van a la iglesia por conveniencia, ¿no? Es que me queda cerquita, cerquitica. No es que allá el servicio dura media hora y en tercer cielo son 2 horas, no, allá mejor voy allá.
Allá son 45 minutos, lo sacan a uno rápido y amén. Está uno entrando, se sienta y el ratico ya está saliendo, hay chévere allá. Algunos otros dicen, no, es que allá van mis amigos. Otros dicen, no, es que allá van los compañeros del trabajo. Y entonces terminan en otro lugar. No, o es que ahí va mi hijo, o mi amigo, o mi amiga. No, no vayas por conveniencia. Porque si tú vas por conveniencia, por agradar tu carne, no estás sacrificando a Dios. Dios no ve eso como un sacrificio vivo. Por eso esas personas al final terminan alejándose y terminan fuera del evangelio. Ahora, tú no estás en esta casa porque te queda cerca, o porque te queda lejos, o porque está tu hermano, o porque está tu amigo, o porque en otro lugar te ofendieron. No, tú estás aquí porque estás en la voluntad perfecta de Dios. Eso es claro. Porque Dios es el que dirige nuestros pasos. Dice la palabra de Dios que Él prefija los límites de nuestra habitación. Él nos muestra dónde vivir, cómo vivir. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tú estás en la voluntad perfecta de Dios, estás donde Dios te colocó, déjame decirte esto: el sitio de tu obediencia es el sitio de tu bendición. Donde tú estás obedeciendo a Dios, ahí es donde Dios te bendice. El mejor lugar para estar es estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde Dios te sana, te liberta, te libera, te prospera, te trae tu cónyuge. No necesitas estar buscándolo por aquí, por allá. Es Dios que lo hace. Ahora, hacer la voluntad de Dios no significa que no hay un sacrificio, que no hay guerra. Claro, hay una lucha, hay una guerra, hay una posición entre la mente y el espíritu, entre la carne y el espíritu, en hacer la voluntad de Dios y no. Ahora, los que vienen de lejos, los que tienen que hacer un sacrificio para venir a la casa de Dios, ¿tú crees que Dios se olvida de ese sacrificio? No, no, Señor, Dios no se olvida de ese sacrificio. Ahora dice la palabra que ese sacrificio es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, no es algo ilógico, no es algo irracional, no es algo loco lo que Dios nos pide, es razonable. No es algo imposible lo que Dios nos pide. Mis amados, generalmente lo que a las personas no les cuesta nada, no lo aprecian. Lo que a la persona no le cuesta, no lo aprecia. Pero cuando hay un sacrificio, la persona lo aprecia. ¿Y sabe qué hace el sacrificio? El sacrificio atrae el fuego de Dios. El sacrificio atrae el fuego de Dios. La persona que para de hacer sacrificios a Dios pierde el fuego. La persona que deja de congregarse, la persona que deja de ayunar, la persona que deja de buscar a Dios, la persona que tal o aquel cosa empieza a enfriarse, empieza a perder el fuego y cuando ve no tiene nada. Y entonces se convierten en los hermanos Abba. Cuando yo ayunaba, cuando yo oraba, cuando yo evangelizaba, Abba y Abba. Y le pasa como le sucedió al grupo Abba. Terminaron en átomos volando. Mis amados, la persona que para de hacer sacrificios a Dios pierde el fuego. Dios nos manda el fuego, pero es nuestra responsabilidad mantenerlo ardiendo. Mis amados, tu vida es como un carbón encendido. Y cuando venimos a la casa de Dios, esos carbones se unen y entonces se inicia un fuego, fuego del Espíritu, fuego que toca, que cambia, que transforma, que trae avivamiento de Dios. Ahora, mis amados, ¿cómo buscar y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas en este año? ¿Recuerda? Ese es el tema. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mí? Ahora, cuando el año comienza, queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No solamente nosotros,
Los que no conocen a Dios también, por eso los brujos y los hechiceros están ahí a hacer su agosto en enero para mandar sus predicciones. Y mucha gente cree en esas mentiras del diablo. Ahora, los que amamos a Dios y tenemos temor de Él, queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra familia. Pero no solamente este año, sino siempre. Entonces Dios nos dice en su palabra: ¿quiere saber la voluntad de Dios? Pues presente su cuerpo en sacrificio vivo. Presente su cuerpo, que eso es razonable, en un sacrificio para Dios. Esto no es imposible. ¿Cómo lo hacemos? Mis amados, pues haciendo un esfuerzo, caminando la milla extra para nosotros y para nuestros hijos. Si tú no haces sacrificios en tu vida, tú no vas a ser transformado. Si tú no haces sacrificios en tu vida, tú no vas a ser transformado. Tú haces sacrificios y tu corazón empieza a cambiar. Tenemos que hacer sacrificios. Y cuando hacemos esos sacrificios espirituales, lo primero que pasa es que somos transformados. Fue impactante porque en este tiempo Dios mostró a varias personas cosas que tenían que corregir. Algunos contaron el sueño, otros no lo contaron. Pero detrás de eso había una corrección de Dios. Mire, ¿por qué? Porque, mis amados, cuando sacrificamos para Dios empezamos a ser cambiados, a ser transformados. Tú haces sacrificios y tu corazón empieza a cambiar. Lo primero que hace un sacrificio es que nos transforma. ¿Qué sacrificio? Alabanza, oración, intercesión, ofrenda, ayuno, meditación de la palabra de Dios. Estos sacrificios nos empiezan a transformar, nos empiezan a limpiar. Y lo segundo es que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Escúchalo bien. A través de los sacrificios podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, ¿quieres saber la voluntad de Dios para este año 2024? Pues presenta sacrificio para Dios. Presenta tu cuerpo como sacrificio. Ora, intercede, ayuna. Medita en la palabra, ofrenda. Esos sacrificios hacen que tú te conectes con Dios. Y Dios dice: mi hijo se quiere acercar. Y yo le voy a decir la voluntad mía para su vida. Yo le voy a mostrar lo que tengo para él en este año. Yo me voy a revelar a él. Hay dos cosas que tienes que tener muy claras en la vida que sean la voluntad de Dios. O yo diría tres más bien. Primero, tu profesión, el lugar donde vas a trabajar. Eso es muy claro, tú tienes que tener eso muy claro. Segundo, el lugar donde te vas a congregar. Y tercero, la persona con que te vas a casar. Porque las tres cosas empoderan, bendicen tu vida. Mi amado, en el trabajo de ahí recibimos la provisión material para conseguir el sustento material, el alimento. Pero en la casa de Dios, en la iglesia, recibimos el alimento espiritual. Sin alimento material y sin alimento espiritual, tú no puedes subsistir en esta tierra. Por eso tienes que tener en claro muy bien estas dos cosas. El lugar donde trabajas, tu provisión, y el lugar donde te congregas. Porque eso te va a bendecir, o esa situación va a estancar tu vida. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Pues, mi amado, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa buena? Que es algo deseable, algo gustoso, ¿cierto? Que nos agrada y perfecta. Ahora, otra forma de decir es que cuando tú estás en la voluntad de Dios, es lo mejor que te ha pasado. Cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, es lo mejor que te ha pasado. Por eso, mis amados, yo te invito
Que de aquí en adelante nunca se te olvide de ofrecerte como sacrificio vivo. Ofrecer sacrificios vivos a Dios continuamente, porque los sacrificios vivos son los que mantienen el fuego, y el fuego es lo que hace que tú escuches la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, Dios te guía, Dios te muestra el camino, Dios te corrige, Dios te enseña, Dios te revela muchas cosas. Por eso, mis amados, tenemos que hacer sacrificios vivos, porque es aquello que nos transforma y es aquello que nos revela la voluntad de Dios. Nunca te canses de alabar a Dios, de cantar cántico para Él. Nunca te canses de orar, de ministrar al Señor, de interceder. Nunca te canses de ofrendar. Nunca te canses de traer las primicias. Es impactante que Dios le dijo al pueblo de Dios: me van a traer las primicias de todo. Primero, de todos tus granos. Segundo, de todos tus rebaños. Y es impactante, ¿por qué? Porque en abril era la cosecha de la cebada. En mayo era la cosecha del trigo. En septiembre era la cosecha de la uva. Y todos los días habían crías primerizas. Es decir, todo el año era un año de primicias. Porque para el pueblo de Dios todo el año era un año de cosecha. ¿Y cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que eso puede pasar en tu vida? Que cada mes haya una primicia de tu corazón, porque cada mes se inicia una cosecha de la cebada, del trigo, de la uva, de la naranja, de los limones, de los arriendos, de la casa, de los carros, de las empresas. Es un continuo fluir, es un continuo traer primicias, porque es un continuo cosechar. Ahora, mis amados, el pueblo de Dios lo hacía con gusto y con alegría. Lo traía a la casa de Dios. Y había un fin muy noble, para que los levitas solamente se dedicaran a ministrar al Señor. Ese era el sustento de los levitas, para que ellos solamente se dedicaran a buscar a Dios, a buscar su presencia. Ese es el fin de las primicias. Ese es el propósito. Por eso en el pueblo de Israel todo el año había una primicia. Primicia de la cebada a final de marzo, principio de abril. Primicia del trigo a final de mayo. Primicia de la uva al principio de septiembre. Primicia de las ovejas, de las cabras, de los camellos, de las tierras. Era un continuo fluir. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Que este año de recompensas y oportunidades haya un fluir continuo. Por eso, no te olvides de la primicia cuando inicie tu cosecha en un área, porque eso va a bendecir tu vida. Eso va a hacer cosas preciosas para tu vida. Eso va a hacer que se abran puertas de bendición para tu vida. Mis amados, una de las cosas que provoca estar en la voluntad perfecta de Dios es que Él nos da paz. Diga conmigo, paz. Y paz es algo que debe tener todo empresario, hombre de Dios, hombre de negocios, mujer de negocios, joven de negocios, todo trabajador. Eso es clave, porque el diablo nos hace perder la paz para hacer malos negocios, malas inversiones, malas alianzas. Y yo te voy a dar en esta mañana uno de las maneras como Dios nos habla y nos muestra que algo es de Dios o no. ¿Qué es de Dios o no? Yo lo comprobé, pero primero voy a citar el ejemplo de una persona. En estos días hablaba con una persona
una mujer, una empresaria, y dice, hace 20 años yo aprendí a conocer la voz de Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, estábamos iniciando el matrimonio y el trabajo, y había mucho deseo de hacer negocio por aquí, por allá. Entonces vino una persona y nos ofreció un lote de ganado. Hace 20 años, dice, hice un préstamo de 22 millones de pesos para pagar un lote de ganado. Una cosa es que tú tengas la plata ahí y compres ese lote de ganado, y otra cosa es que haga un préstamo, porque cada mes vas a recordar si hiciste un buen o mal negocio. Va a ser un tormento hasta que termine. Y entonces dice, entonces vino una persona y dijo, nos aconsejó, es más, era cristiano, y nos aconsejó, sí, cómprelo, ese es un buen lote. No teníamos ni idea de ganado y perdimos todo. Las vacas malograron, los terneros se desnucaron, unos se enfermaron, perdimos todo y tuve que pagar 3 años ahí, todos los meses pagando una cuota. Y entonces me dice aquella persona, pero lo impactante es que cuando estábamos hablando con esa persona, y esa persona vino que era cristiana y nos aconsejó y nos dijo, sí haga el negocio, sí haga el negocio, yo sentí un rechazo. Yo sentí un rechazo aquí, algo que me decía no, pero no tuve la fuerza para dar vía a ese sentir que estaba teniendo. Simplemente hice el negocio. Entonces aprendí que el ganado no es el plan de Dios para mí. Le dije, no señora, lo que Dios estaba diciendo es que ese negocio no lo hiciera. No que más adelante puede comprar ganado y una finca, no, ese negocio no lo hiciera. Y más adelante supieron que esta persona era detrás de la comisión por la venta. Y entonces estaba diciendo, como el cuento de aquí del antioqueño y del sur del país, que el antioqueño habló también de la vaca que dijo, mejor yo no la vendo. Entonces eso pasó, habló tan bonito y esta persona cayó, pero este hombre era detrás de la comisión. Por eso cuando alguien te aconseja y dice, ¿será que este está detrás de una comisión? Ahí, ponga la duda. ¿Por qué? Porque un mal negocio te puede llevar a la ruina. Yo también lo aprendí hace unos 20 años. Quería hacer como un crédito para el negocio, para inyectar al negocio. Pero era como febrero, marzo, que son meses lentos de comercio. Y algo me decían, no lo haga. Y entonces fui allá al banco y la gerente llegó y me saludaba, entró, puso silla, donde de lejos me veía, me saludaba. Yo decía, mira, tan importante que soy yo. Me hizo llevar todos los papeles. Llevé los papeles porque en ese tiempo pedían hasta la partida de matrimonio, una cantidad de cosas que pedían. Y entonces, mi amado, yo empecé a sentir ese rechazo. Yo sentí ese rechazo que algo me decía, no lo haga, no haga eso. Pero en lo natural uno se hace no, pero es que se necesita para el negocio, es que tal cosa, es que vamos a inyectar por aquí. Pero yo sentí eso en mi espíritu, algo decía, no lo haga. ¿Y sabe qué pasó? Al otro día esa tarde firmé, y al otro día entré al banco, la gerente pasó por el lado mío y ni siquiera me saludó. Impactante, ¿no? Ella simplemente estaba atrás de un negocio. Esa salamería, esas palabras bonitas, esos cuentos del antioqueño de que la vaca es la mejor, que da 200 litros, tenga mucho cuidado y aprende a escuchar la voz de Dios, porque en este año de oportunidades el diablo también va a colocar trampas para hacernos caer en error,
y para perder plata. Por eso, escucha el consejo. Escucha el consejo. A veces, personas nos dan consejos y no lo escuchamos. Y entonces vamos a pasar dificultad. Una de las cosas que produce estar en la voluntad perfecta de Dios es que tenemos paz. Nos da paz. Tenemos paz. Y hacemos el negocio y tenemos paz. Y hacemos el crédito y tenemos paz. Pero cuando no es de Dios, va a pasar como esta persona. 36 meses, todos los meses, recordando al principio de mes que no había escuchado la voz de Dios. Y ahora dice, sé cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto le costó? De la misma manera, alianzas con personas que se nos acercan simplemente a hacernos mal, o son instrumentos del diablo para hacernos pecar y caer, para hacernos caer. Adolescentes que son atrapados por otros adolescentes que ya son perversos, endemoniados para sacarlos del buen camino y dañarlos. Pero déjame decirte, en esta mañana está el poder de Dios para ministrar tu vida, para guiarte, para encaminarte, para que tú anheles hacer la voluntad de Dios. Por eso cualquier cosa que haga, cualquier situación que hagas, primero pregunta, Señor, ¿es tu voluntad? Pero cuando le preguntes a Dios, estés dispuesto a obedecer. Porque algunos le preguntan de mentiritas. Le preguntan, pero terminan haciendo la de ellos. Como dicen los chicos jugando fútbol. Empezó con la de Ronaldo y terminó con la de él en la jugada. Empezó la jugada como Messi, pero la terminó como él, embarrándola. Todo mal. Por eso, mi amado, yo te animo a que en este año anheles hacer la voluntad de Dios. Porque el mejor lugar donde tú puedes estar es en la voluntad perfecta de Dios, que es un lugar de seguridad, que es un lugar de refugio, que es un lugar de cobertura, que nos lleva a un buen destino, al destino final, que es un lugar de bendición, que es un lugar de favor de Dios. Por eso, en este año, conéctate con Dios. No pierdas la cobertura, no pierdas esa cobertura. Mantente en la cobertura, mantente con la señal del cielo, mantente conectado con Él. Aleluya. Y vas a ver la bendición de Dios para tu vida. Vas a tener esa paz en tu vida. Y vas a ver lo maravilloso y lo grandioso. Y entonces vayas a llegar a un buen destino. Vas a llegar a un final feliz. Vas a estar en la barca con el Señor. Y vas a ver la bendición de Dios de lo que es estar en la perfecta voluntad de Dios, que es buena y que es agradable.